Este es el último video de la serie de este curso. Va a haber, a diferencia de todos los demás, va a ser un video corto y va a ser el único del práctico 5. Entonces, aquí voy a hablar de cómo se pueden emplear los modelos jerárquicos bayesianos para la estimación de errores de medición y para la estimación de valores faltantes, y voy a hacer una pequeña y muy breve alocución respecto a qué es lo que espero que una persona que haya seguido estos videos pueda llegar a obtener de este curso. Esto fue exactamente lo mismo que le dije a los estudiantes que tomaron este curso cuando fue dictado. Entonces, los errores, una suposición común de los errores, los análisis estadísticos, es que están todas las variables numéricas involucradas, tanto la de respuesta como las explicativas, fueron medidas con absoluta precisión, o sea, con un error de cero. Y más allá del caso simple, pero acaso común, de errores de instrumentos, muchas variables son solo un valor impreciso obtenido luego de mucho esfuerzo. Entonces, por ejemplo, casi nunca hay censos o conteos completos, nunca se observan a todos los organismos vivos y toda variable se mide o se estima con un error asociado. Esto es verdad tanto en ciencias biológicas como en ciencias sociales o economía o lo que quieran. Entonces, tomar en cuenta los errores de estimación de las variables, sea la variable de respuesta o las variables explicativas, requiere una estimación de su magnitud. Entonces voy a hacer un ejemplo con datos tomados del libro de McElrath, donde la variable de respuesta es el número de divorcios por 1000 personas por estado en Estados Unidos, y las variables explicativas es el número de una tasa de matrimonio, el número de personas por 100 adultos, por 1000 adultos, y la edad mediana de matrimonio por estado. Entonces, he aquí los datos importados, en los cuales hay una primera variable que vamos a eliminar porque no tiene ningún interés. Location corresponde al estado. Bien. Y las otras son variables, y en algunos de los casos tenemos los errores estándar de las variables, en particular las variables de explicativas. Entonces, hagamos una exploración de los datos y simplemente mostremos aquí las variables que van a estar involucradas en nuestro análisis: la población, la edad del matrimonio, en fin, todas las que ya discutí. Y vamos a hacer un gráfico de la tasa de divorcio de la variable respuesta contra la tasa de matrimonio. Esto es números por cada 1000 adultos en cada estado, y tenemos los errores estándar de ambas variables. Esto se genera con los siguientes comandos: ggplot, donde aquí están las barras de error verticales y aquí están las barras de error horizontales. Y luego podemos hacer, o sea, aquí no se observa ninguna tendencia particularmente clara, y con la relación entre la tasa de divorcio y la edad mediana de matrimonio sí parece haber que una tendencia que, a medida que las personas se casan más tarde, las tasas de divorcio son menor, por estado por lo menos. Entonces, el modelo estadístico es este: la variable de respuesta tiene una distribución normal con una media y una desviación estándar, y los valores observados son similares provienen de una media de una variable latente con una desviación estándar. Esta desviación estándar es la desviación estándar, es el error de precisión, el error de medición. Entonces, en otras palabras, en su forma más simple, esto no es mucho más que una regresión múltiple. Vamos a estandarizar las variables para comparar sus magnitudes de efectos relativas, y vamos a establecer distribuciones previas en los coeficientes tipo B, a saber, los interceptos y las pendientes, y en la desviación estándar de la variable de respuesta. Bien, estas son previas en general bastante poco informativas, y este es un primer análisis donde no se toman en cuenta los errores de medición. Este análisis simplemente dice que los datos están en esta data frame, o se utiliza una distribución gaussiana para modelar la verosimilitud de la variable de respuesta, y esta es la relación lineal. Esto no es más que una regresión múltiple con las previas ya especificadas y los detalles habituales que usamos en la librería BRMS. Y luego vamos a hacer un segundo modelo, vamos a llamarlo M1, en el cual vamos a tomar en cuenta los errores de medición de la variable de respuesta y las variables aplicativas como antes, con parámetros idénticos. Entonces, en el modelo M0 no se toma en cuenta los errores de medición de la variable de respuesta, y en el modelo M1 sí se toman en cuenta los errores de medición de la variable de respuesta, aquí indicado en este formato.
Entonces, este es para el modelo sin tomar en cuenta los errores de medición de la variable de respuesta. Tenemos los métricos habituales de las distribuciones posteriores marginales, del intercepto y las dos pendientes, las desviaciones estándar de las distribuciones marginales, los intervalos de credibilidad del 95%, el estadístico que nos sugiere que el modelo convergió y que tenemos una gran cantidad de valores estadísticamente independientes en las cadenas, en las distribuciones posteriores, y aquí tenemos para la desviación estándar de la variable de respuesta. Ahora, mirando el modelo en que sí se tomó en cuenta los errores de medición, tenemos efectivamente grandes diferencias, particularmente en el intercepto, pero también en las pendientes de las variables explicativas. Recordemos que las pendientes, las medias de las pendientes de las variables explicativas no pueden cambiar demasiado, ya que estas variables fueron centradas y estandarizadas antes de realizar el análisis. Entonces, lo que notamos aquí es que al tomar en cuenta los errores de medición, tenemos, que existen en nuestra variable de respuesta, tenemos diferencias en las conclusiones que extraemos acerca del fenómeno que estamos investigando. Las distribuciones marginales las podemos obtener, en este caso muestro un comando alternativo, standplot, que hace de tipo histograma. Estas son las distribuciones posteriores, los histogramas de los valores de las distribuciones posteriores marginales de cada uno de los parámetros del modelo. Se podrían llegar a incluir, además, si se desean, errores de medición en las magnitudes de las variables explicativas de esta manera. Y este último comando, SaveMeVarTrue, guarda los valores de las variables latentes estimadas, de los cuales entonces se pueden obtener los mismos análisis de siempre de sus distribuciones posteriores. Entonces, los parámetros de la distribución posterior, en este caso tenemos el intercepto, las dos pendientes y la desviación estándar de la variable de respuesta, y después cada uno de los valores de las distribuciones posteriores correspondientes a cada uno de los estados fueron estimados. Entonces podemos extraer las distribuciones posteriores de cada uno de los estados, comenzando por la línea 5 y terminando en la línea 54. Eso lo guardamos en este objeto, en este data frame Y. Y que es entonces, luego tenemos entonces ese data frame, tiene 50 columnas. Entonces luego lo reformateamos de esta manera, de colocando una columna debajo de la otra, lo cual nos facilita a la hora de hacer medias y desviaciones estándar y poder calcular y poder hacer un gráfico donde estamos mostrando las medias y las desviaciones estándar, y en color rojo los valores. Bien, entonces, lo que observo, estos intervalos, repito, son media más menos una desviación estándar, ¿ya? Y los puntos rojos son los valores observados. En algunos casos, para ciertos estados, esto está fuera del rango predicho, en algunos casos no. Bien, entonces, esto nos muestra que en ocasiones pueden haber grandes diferencias cuando se modela la variable, cuando se modelan los errores de medición de la variable de respuesta a la hora de realizar predicciones. Entonces, se pueden incluir, decía, errores tanto en la variable de respuesta como en las variables explicativas. He aquí una forma de hacerlo que combina las dos que he mencionado anteriormente. Y en lo personal ignoro si es posible incluir errores de medición en modelos cuya variable de respuesta no tenga distribución gaussiana. El problema es que el significado y la magnitud del error de medición varía según el tipo de variable de respuesta. A título de ejemplo, si la variable de respuesta es binaria, un error de medición indica una no detección, una detección errónea. Estos son dos casos completamente diferentes y que habría que entender perfectamente qué es lo que se hace antes de hacerlo. Y en el caso de los conteos, el error de medición solo puede tener un valor entero, lo cual no es trivial a priori para modelar. Entonces, no estoy diciendo que esto sea imposible. El primer caso de alguna manera fue señalado, modelado explícitamente como modelos jerárquicos en el video anterior, en el video correspondiente al teórico 5, y en el segundo caso no estoy diciendo que sea imposible, sino que hay que realmente pensarlo un poco antes de modelarlo.
El segundo punto es la estimación de datos faltantes. En estadística frecuentista, cuando hay un valor faltante, NA significa not available. Para una variable lo que se suele hacer es que se descarta toda la información de la fila, ya que hay muy pocos procedimientos generales para la estimación de estos datos faltantes. Entonces lo que se suele hacer es omitir toda la fila, lo que conlleva una obvia pérdida de información. Y en estadística bayesiana, los valores faltantes son simplemente un parámetro más que hay que estimar. Entonces hay muchos métodos de estimación, no siempre son claros y transparentes. Aquí lo que estoy señalando nada más es cómo se podría llegar a hacer en un caso muy sencillo. Entonces, estoy creando una nueva variable explicativa, le estoy llamando estandarizada, marriage.s1, y a esta variable marriage.s1 estoy omitiendo una cantidad de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, les estoy asignando un NA o un valor faltante. ¿Bien? Entonces el modelo estadístico es el mismo que empleamos antes, solo que ahora vamos a tener datos faltantes. Estos son estadísticos descriptivos de nuestra nueva variable explicativa con sus 6 datos faltantes, solo para verificar que ocurrió correctamente. Entonces vamos a modelar esto como un modelo jerárquico, las variables explicativas, la variable respuesta y las variables explicativas, y aquí estoy señalando simplemente que tenemos datos faltantes y que estos datos faltantes simplemente los vamos a estimar y no poner en función de otra variable explicativa, que sería perfectamente posible. Lo que estoy diciendo, esta es la versión más simple y hay muchas otras formas de estimar datos faltantes. Es un área entera de trabajo en modelos estadísticos, bayesianos o no, en este caso de los bayesianos. Estas son las previas que hay que especificar. Y vamos a utilizar las previas por defecto, que son previas no informativas definidas por la librería BRMS. Bien. Vamos a ajustar nuestro modelo. Bien. Y obtenemos nuestros resultados. Entonces, ¿qué resultados tenemos aquí? Bueno, los resultados adecuados de los interceptos y pendientes de nuestras variables explicativas, que son las medias de distribuciones posteriores, intervalos de confianza de credibilidad del 95%, en fin. Y las medias de las desviaciones estándar de la variable explicativa, que es otro parámetro a estimar. Entonces, en las variables cuyas distribuciones posteriores obtenemos, aquí tenemos los 5 datos que eliminamos inicialmente de nuestra variable explicativa, que son estimados como si fuera un parámetro. Entonces podemos obtener las distribuciones posteriores. Estas son de las 3 cadenas, verificando que hay una convergencia de las cadenas a las distribuciones posteriores, tanto para los parámetros como para los datos faltantes. Esto muestra nuevamente que los datos faltantes son estimados en estadística bayesiana como si fuera un parámetro más a estimar. Entonces, podemos obtener de nuevo las distribuciones posteriores, en este caso los datos faltantes, como histogramas, y podemos obtener, recordemos que esta variable explicativa fue centrada y estandarizada, por eso su media está cercana, la media de sus distribuciones posteriores están cercanas a 0, y aquí tenemos intervalos de credibilidad del 95%. Esto es simplemente una demostración de que esto es posible de hacer, no mucho más que esto. Entonces, a modo de resumen de este curso, en esta serie de videos he colocado toda la información, la gran cantidad de información que traté de transmitir durante 30 horas de curso continuo a estudiantes en este curso que fue dictado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en octubre del año 2022. Entonces, este es el final de la serie de videos, por lo menos. Entonces, estoy perfectamente consciente que estos videos tienen una enorme cantidad de información, alguna abstracta y otra sin duda muy compleja. Entonces, se podría haber exigido a los estudiantes que tomaron este curso que supieran mucho más de la teoría básica, por ejemplo, de los GLM, para poder ahondar en otros detalles específicos de los métodos estadísticos y de la programación de estos métodos. Pero eso podría haber excluido a alguno de los estudiantes y para mí fue una mala política y por ende no lo hice. Entonces, después de todo esto, ¿qué es lo que espero? Primero es una idea general de qué es la estadística bayesiana, cuáles son sus desafíos y sus grandes ventajas comparándola con la estadística más conocida, que es la estadística frecuentista. Cómo implementar modelos del tipo
GLM mixtos o GLM jerárquicos, empleando sobre todo un paquete BRMS y una cierta clase de modelos jerárquicos en JAX, que fueron implementados en el teórico 5, en los videos del teórico 5. Después, cómo extraer e interpretar los principales resultados de esta clase de modelos, obviamente sabiendo que hay muchos más. Y después, cómo validar estos modelos a través de los usuales análisis de residuos y sobre todo de una cosa que es intrínseca de la estadística bayesiana, como es la distribución predictiva posterior. Hay un mundo de opciones aquí. No hay un equivalente directo en la estadística frecuentista y creo que esto es algo extraordinariamente poderoso que permite validar los modelos en aspectos específicos de los outputs de dichos modelos que son de relevancia para los problemas que se están resolviendo. Después, que debería haber una mínima apreciación de cómo especificar las distribuciones previas y las consecuencias de especificar previas más o menos informativas, cómo evaluar y graficar las previas, en fin, cómo discutir ese eterno problema de la estadística bayesiana. Entonces, es ilusorio pretender que toda esta información que dicté en 30 horas de clase a los estudiantes y en pocas horas de video en esta serie de archivos MP4 pueda ser completamente asimilada. Entonces esperaría que que tengan las bases para escribir los modelos estadísticos que desean ajustar y sean capaces de leer libros y papers en estadística bayesiana. Que sean capaces de enfrentar otro curso, porque este no es el único, esto no es simplemente una introducción que enseña a formular modelos directamente en Stan o en JAX o en Nimble o en cualquier otro formalismo que permita hacer algoritmos tipo MCMC. Para hacer cursos en estas plataformas Stan, JAX o Nimble hay que saber un mínimo de programar y sobre todo que obviamente se programa en forma diferente en cada uno de estos lenguajes y obviamente hay que saber sobre todo ser capaces de escribir los modelos estadísticos que se desean ajustar y de entender las previas. Entonces este curso funge de introducción a estos tópicos más avanzados que pueden ser mejor aprendidos o superar en estos cursos teniendo una base de las ideas fundamentales de estadística bayesiana. Entonces, para mostrarles, esto es un programa en Stan de un GLM mixto de conteos. Entonces hay 4 partes en cualquier archivo Stan, que son los datos. Esto está escrito en lenguaje C++. Ustedes escribieron cosas parecidas en este lenguaje C++ cuando emplearon la librería BRMS, que como expliqué al comienzo de esta serie de videos y en el curso, genera un archivo C++ que es enviado a Stan para que sea compilado y luego ejecutado. Entonces tenemos los datos, los parámetros, los valores adicionales, esto es opcional, y aquí el modelo estadístico. Este es un modelo estadístico, decía de conteos, en el cual se emplea la distribución Poisson. Estos son comandos específicos de Stan y de C++. Aquí están las previas, aquí está el modelo estadístico. Bien, tenemos 2 variables explicativas numéricas en este modelo estadístico. Entonces, les queda una síntesis material, es decir, las clases de teóricos y prácticos que también pondré apenas tenga tiempo en mi sitio web, que permiten el análisis empleando el paradigma bayesiano de una larga clase de modelos y de tipos de datos comúnmente encontrados en ecología. Le quedan los scripts a quienes tengan acceso a ellos, los podrán tener acceso en el sitio web, eventualmente tan pronto como sea posible, de manera que puedan usarlos, modificarlos, reciclarlos, hasta poder entenderlos, y entonces cuando ustedes hagan todo eso, estos scripts serán suyos. Entonces, copiar algo sin entender nos esclaviza a los demás, y es una pésima idea ser esclavo mío, y les dejo además, puse a disposición durante el curso una serie de libros donde podrán entender y leer y entender las ideas fundamentales de este curso. Estos son libros que recomiendo para su lectura. Entonces, esto concluye el video el video de este último práctico que fue la última sesión de este curso, y agradezco entonces si llegaron hasta aquí la atención que le prestaron al mismo.